Esto es Retweet. Una hora para compartir buenas entrevistas, información y muy buena música. Retweet con Ceferino Reato. Se llama Conversaciones Irreverentes. Y son diálogos, ¿no es cierto? Marcelo, contá un poco. Era un programa de tele que tenían. Sí, en realidad no son entrevistas porque participaba Juan José, que es tal vez uno de los intelectuales más relevantes de la Argentina, quizá quien inventó la escuela de Frankfurt Argentina, digamos, ¿no? A partir de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Nación, o sea que no eran entrevistas en sí. Lo que hacíamos son diálogos. Y después lo que nosotros hicimos con el libro fue sistematizarlos en 6 capítulos por disciplina: literatura, filosofía, política, arte, que es el único que nos peleamos con Juan José. Y fue el único que, además, que le dedicamos al arte, un solo. Porque Juan José no le gusta el arte conceptual. El arte conceptual, el arte contemporáneo, yo soy más adicto a eso. No, la vanguardia la primera vanguardia, obviamente, Max Ernst, todos esos sí me gustaban. Bueno, obviamente. Pero ya el arte conceptual me parece. Tenés un libro que se llama Las aventuras de la vanguardia. La vanguardia que ha sido boicoteado. Solamente salió, sí, acá fue boicoteado. Me sacaron una crítica elogiosísima en Madrid. Obviamente, nadie es profeta en su tierra. Estamos todos los miércoles de 10 a 11 con la producción general de José Luis Sorsi. La veo a Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, Cefe. Buen día. Muy bien. Estamos en este día ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Una temperatura que acompaña, que no agobia esta semana. Temperaturas de primavera. Así que un placer compartir otro retweet. Bien, estábamos escuchando recién antes un audio, una entrevista a Juan José Sebrelli, de quien vamos a hablar hoy. Falleció el viernes pasado, gran intelectual, muy lúcido, pero después vamos a hablar por qué es tan importante recordar a Sebrelli ya, ahora que nos acaba de dejar. Él hablaba con Marcelo Joffre y lo tenemos acá, Marcelo Joffre en línea, acá lo veo, a Paula Veluto, vamos a hablar con ellos, pero primero déjenme felicitar a Joffre y a Veluto porque ha ganado Trump en Estados Unidos, ¿no? No sé si les cabe. ¿Cómo estás, Marcelo Joffre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te felicito por extensión si te toca el triunfo de Trump. No me toca. Lo sigo a Fukuyama, que estaba bastante enojado con el triunfo de Trump. Sí, hay varios enojados, pero fue un triunfo extraordinario a todo campo: voto popular, electores, senado, diputados, gobernadores. Pablo Veluto, ¿cómo estás? Ay, te tenemos muteado, ahora sí. Ahí estoy. ¿Cómo te va, Ceferino? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola. Te toca el triunfo, si te toca el triunfo te felicito, acá hay muchos libertarios. Yo no simpatizo con Trump, creo que es un retroceso en una cultura democrática liberal que se está desmoronando en muchos lugares del mundo, en la Argentina y también en los Estados Unidos, en Hungría, en infinidad de países. No creo que haya un culpable, creo que de lo que se trata, para quienes estamos en ideas diferentes a las de Trump o a las de Milei, de pensar, reflexionar, entender, estudiar y tratar de construir una alternativa que sea mejor que esto. Claro. Trump representa para mí valores, conceptos, ideas que no comparto y la democracia, aún amenazada, su triunfo es legítimo y hay que respetarlo y hay que respetar a quienes lo votan, a aquellos que con los que no coincide, pero el desafío pasa por otro lado, pasa por no ser nostálgicos, sino por pensar alternativas mejores, superadoras, que establezcan estos valores que hoy están siendo puestos en cuestión, ¿no? El pluralismo, el disenso, la diversidad. Sebrelli,
Podríamos decir una cosa, Sí, Seferino, claro. que en realidad si uno piensa los tres valores más nítidos del liberalismo, pensándolo desde Locke en adelante, o sea, del siglo XVII en adelante, uno es que en un mismo territorio puedan vivir personas muy diversas, ya puede ser por religión, por ideas, por lo que sea, ¿no? Por origen étnico, por lo que sea. Ese requisito no lo cumple Trump porque manifiestamente es chauvinista, está en contra de la inmigración, en fin, ese no lo cumple. El segundo requisito del liberalismo es que el modelo de vida de cada uno sea respetado, es decir, que cada cual pueda hacer lo que quiera con su vida. Si es gay, si es queer, y si es hetero, es hetero. Ese requisito parecería que tampoco está claramente respetado en el modelo de Trump. Y el tercer requisito es la libertad de mercado, el derecho de propiedad y la libertad de comercio, que en realidad tampoco está demasiado bien representado por Trump, porque es un intervencionista claramente, es nacionalista, cierra los Estados Unidos y sus acuerdos internacionales son también bastante cuestionables, ¿no? O sea, acercamientos a Putin, en fin. Lo que verdaderamente es muy llamativo es que personas que pertenecen a minorías y a varias minorías, porque, digamos, hay, por ejemplo, en Miami hay latinos, cubanos, exiliados, judíos y gays, que así todo votan a Trump, ¿no? Entonces, me parece que más allá del análisis desde el punto de vista de la política, tenemos también que hacer una reflexión, en este momento todavía es demasiado rápido para hacerla, pero me parece que hay también que hacer, en términos sebrelianos, una reflexión sociológica, porque ¿por qué este tipo de gente que pertenece a varias minorías termina votando a un personaje como Trump, ¿no? Bueno, y a ver, Marcelo Joffre es abogado, es escritor, es periodista, gran amigo de Sebrelli, yo diría muy, muy amigo de Sebrelli, quizás el más cercano en los últimos años, muchos años, ¿no? Tenían incluso un programa junto que estaba ya el nombre, Aguafiestas, vos lo recordaste en una columna en Infobae, que Sebrelli era básicamente un aguafiesta, ¿no? Que un intelectual tiene que serlo, porque un intelectual que no es crítico, o sea, que es ingenuo o es militante, es un intelectual menor. Un periodista que es un intelectual menor, sí, ya de por sí, también debería ser crítico, pero vemos tanto militancia. Ahora, desde el punto de vista de los fiscales de Sebrelli, ¿qué diría en el caso de Trump? ¿Por qué esas minorías votan a una persona que está teóricamente en contra? ¿Será que privilegian la economía en este caso, que no alcanza la plata, que es la imagen que tienen los estadounidenses, que no les alcanza para comprar lo que ellos quisieran? Mira, creo que hay dos explicaciones posibles, pero digamos todavía es un poco rápido para hacerla. Primero, diría, es el populismo estúpido, ¿no? Porque en efecto, si vos le ofreces a la gente bienes gratuitos, la gente los agarra. Ahora, el populismo no es solo ofrecerle bienes concretos y materiales, también es ofrecerle bienes simbólicos. Si vos le decís, de manera completamente errónea, pero se lo decís, si yo te cierro para que haya más trabajo, que no vengan inmigrantes, te cierro las fronteras y entonces vos vas a tener más trabajo, va a haber menos oferta de trabajo, la demanda de trabajo va a aumentar, por lo tanto tu salario va a aumentar. Ese es un argumento completamente falso, pero que los inmigrantes, que no son probablemente del todo sofisticados, digan, bueno, es bárbaro. Es lo mismo que cuando en algún momento se decía, vamos a cerrar un barrio y no dejar construir más en este barrio. Los que estaban adentro del barrio estaban chochos, aunque fuera un gigantesco error hacer eso. Y bueno, en este caso pasa lo mismo. Si le dicen, no, son los inmigrantes los que roban en la calle. Y bueno, y eso es falso, pero la gente lo cree. Y bueno, entonces van a ir contra los inmigrantes o contra los negros o contra lo que sea. Es decir, el populismo también puede ser la entrega de bienes simbólicos. De un modo falso, pasó también con
con la ruptura de Europa en Inglaterra, con el Brexit. Pero bueno, son esas cosas, digamos, básicamente el populismo es entregarle algo a la gente que puede ser material o simbólico y la gente comprar eso, aun cuando sea falso. Está bien. Pablo, ¿cómo lo ves vos? Porque vos dijiste cuando murió Sebrelli que habías estado con él y que Sebrelli te dijo, voy a votar a Milei, ¿no? En la segunda vuelta, sí. Tuvimos una charla muy divertida ese día. Claro, era Milei o Massa o voto en blanco también, ¿no? Era Sí, no, pero tuvimos ¿no? una conversación muy graciosa porque lo escribió de un modo para mí muy ilustrativo Horacio Tarcus hace unos días con motivo de la muerte de Juan José. Juan José siempre se miraba en un otro. Cuando el mundo iba hacia el peronismo, él publicó Los deseos imaginarios del peronismo. Cuando el mundo miraba al fútbol, o la Argentina miraba al fútbol o a sus mitos nacionales, él los denunciaba de algún modo y argumentaba sobre la falibilidad de esos mitos. De todos modos, fue por supuesto muy respetable su decisión, como la de tanta gente, pero hicimos un juego. Yo le preguntaba, bueno, Juan José, de todos tus congéneres, que ya están prácticamente todos muertos, ¿qué hubiera votado cada uno? Y él, que conoció tan bien a tantos personajes de la cultura argentina de los últimos 70 años, íbamos haciendo desfilar por uno, y entonces decíamos, bueno, Bioy Casares, no hubiera votado a Milei. Por supuesto, un ejercicio conjetural, ¿no? Claro. Decíamos, Carlos Correas, no hubiera votado a Milei. Los hermanos Viñas, no habían votado a Milei. Entonces yo le decía, ¿pero ves? Pues yo estaba a favor del voto en blanco. Entonces le decía, ¿pero ves? Entonces él, por supuesto, argumentaba en función de su rechazo a la candidatura de Massa, y aún sus prevenciones sobre Milei, que después se fueron comprobando con el correr de los meses. Y me acuerdo con mucha gracia que el que me decía que sí hubiera votado a Milei era Oscar Mazota, un intelectual. ¿Por qué? Relevante. Pues decía, porque siempre se anotaba con todo lo nuevo. Porque había estado a favor del arte pop cuando apareció, de la semiología, del mundo lacaniano. Digo, todas las ideas nuevas las absorbía como una esponja. Había sido muy amigo y muy cercano a Juan José a principios de la década del 60. Y bueno, y nos reíamos mucho haciendo ese juego. La ventaja de los intelectuales como Sebrelli es que uno no siempre tiene por qué estar de acuerdo con sus ideas. En cualquier caso, lo que yo sí siempre estuve de acuerdo es con su manera de plantarse frente a la realidad. A veces estando de acuerdo, te diría en la mayoría de los casos, a veces no tanto, en algunos, pero siempre había una actitud de nadar contra la corriente, como si fuera casi un imperativo para él. Digo, si el mundo está yendo hacia allá, yo me tengo que parar en otro lugar y verlo desde afuera para poder decir algo interesante. Y esa visión, que para mí encierra una actitud ética muy profunda y de mucha honestidad intelectual, porque muchas veces te lleva a quedarte solo. Digo, te lleva a convertirte en un francotirador, a estar lejos de los consensos académicos, de las mayorías intelectuales. Eso para mí fue, en eso te diría, fue el primer lugar donde yo me sentí, siendo muy joven, siendo lector de Juan José por libros que había en mi casa, y después convirtiéndome en un lector muy obsesivo de su obra, y después, paradójicamente, convirtiéndome en su editor en principio de este siglo. Eso fue lo que yo más tomé de él, esa actitud del tipo que nada contra la corriente. Bueno, pero Pablo,
digamos, si el oficio de intelectual, y siempre digo el periodismo menor, tuviera que tener un motivo por el cual tendría que haber intelectuales, es eso, para que piensen algo que el que trabaja, el que invierte, el que atiende una caja, no está en condiciones ni tiene por qué hacerlo. Ellos tienen que trabajar, producir. El intelectual tiene que pensar cosas que los otros no pueden pensar o no quieren, ¿no? Sí, yo querría decir algo respecto de estos últimos tiempos de la visión política de Juan José, porque Juan José tuvo un cambio alrededor del año 75 con Tercer Mundo, Mito Burgués. Digamos, él venía en libros como Buenos Aires, Vida Cotidiana, Alienación en la primera versión y Evita, Aventurero Militante del 66, 64 y 66, de una visión con tintes populistas e incluso acercándose un poco al peronismo, un peronismo imaginario, a Merleau-Ponty. El 75, cuando el mundo cambia, porque se produce la crisis del petróleo en el 73, y el mundo empieza a cambiar, aparecen fenómenos como Reagan y Thatcher, y después aparecen fenómenos que de algún modo contradicen a Reagan y Thatcher. Aparece Tony Blair, aparece Felipe González. Juan José está con Felipe González y con Tony Blair. Esos son sus modelos. El modelo es la socialdemocracia europea, porque, digamos, el marxismo original, el hegelomarxismo, mejor dicho, original de Sebrelli, que se extiende a la primera escuela de Frankfurt, a Adorno, a Benjamin, incluso a Marcuse, a Krakauer. Ese hegelomarxismo, él lo matiza después o lo decanta en la idea de la socialdemocracia. Entonces, a partir de ese momento, a partir del 83, Sebrelli dice, bueno, mientras esperamos que llegue una socialdemocracia como la que yo, utópica, europea, como la que yo espero, y bueno, vayamos votando lo que hay. Entonces, en algún momento vota Alfonsín, porque Alfonsín, si uno ve el discurso de Parque Norte, influido por Bobbio, etcétera, era casi eso de la socialdemocracia europea. Ahora, si uno veía la realidad en donde Alfonsín le gustaba más la política económica de Grispun que la de Surruil, entonces uno ve que Alfonsín no se acercaba a la socialdemocracia, sino más bien a una especie de populismo. Entonces, ahí Juan José, a partir de ese momento, va diciendo, en cada caso votamos lo que hay y tenemos que decidir. En ese contexto es que él decide votar a Milei, porque dice, si votamos a Massa, este tipo se queda para siempre, se atornilla acá y no nos sacamos más al populismo, y yo no quiero morirme. Él decía la famosa frase que también la decía Bioy Casares, el que muere en medio de una dictadura, para el que muere en medio de una dictadura el tirano es eterno. Bueno, entonces él quería sacarse de encima eso, era esa lógico. Me parece que quería hacer esta aclaración, ¿no? Pero Marcelo, mucha gente votó así también, porque se vota lo que hay que ser práctico, nunca tenés un candidato 100% con el cual estás de acuerdo. De hecho, ya son políticos, imagínate, tienen sus cosas, ¿no? Entonces uno no son puros como uno, que es un intelectual puro. Ahora, Marcelo, después él fue uno de los primeros en criticar a Milei, ¿no? Sí, tuvo sus reparos, lo fuimos charlando todos estos meses, bastante. Por supuesto que no le gustaba, ya antes, porque antes de él, recuerdo un programa que fuimos juntos a lo de Fernández Díaz, un sábado a la mañana, le preguntaron qué es Milei, y dijo, es el extremo, el populismo de extrema derecha, dijo. Y le preguntaron en otra ocasión, y dijo, es un fenómeno narcótico que genera, es peligrosísimo porque capta a la juventud. Y sentados en la biela, con Vargas Llosa y con Cayetana Álvarez de Toledo, y Alejandro Bongiovanni, estábamos en una mesa en la biela un domingo a la mañana, y Vargas Llosa le preguntó qué es Milei, y le dijo, es un fenómeno juvenil y por lo tanto peligroso. Es decir, él tenía claro desde hace varios años lo que era. Ahora, justamente porque era un gran intelectual, él se ensuciaba y se metía en el barro como lo hizo Sartre, su gran ídolo, ¿no? A punto tal que en algún momento decía, yo quiero morirme a los 74 años, porque a los 74 se murió Sartre, y se murió también el padre de él, ¿no? El propio padre de él,
que era marmolero, el padre de Sebrelli, Sartre se jugaba y se equivocaba, por supuesto, se equivocó defendiendo al estalinismo Sartre, pero había que jugarse porque el intelectual se tiene que jugar. Sí, es así. Ahora, bueno, pero mirá, si hoy estuviera con nosotros Sebrelli y dijera todas estas cosas de Milei, no faltaría algún tuitero que dijera es comunista, porque viste, esta gente ve comunista por todos lados. Es impresionante, ¿eh? Bueno, es parte de la lógica populista que mencionaba Marcelo, es decir, el populismo necesita necesariamente una polarización, nace en una polarización, construye esa polarización y construye fantasmas. Entonces, a mí y el fantasma está en todo aquel que disiente. Y si hay una actitud histórica en Juan José, fue esa, la de ser alguien que disentía. El disenso es amenazante para el populismo. Por eso cuando uno mira la lista, por ejemplo, de los periodistas agredidos por Milei, es una lista de una heterogeneidad absoluta. Digo, hay personas que no se sentarían a tomar un café entre ellas en ese listado enorme ya de más de 50 periodistas atacados. ¿Y por qué son atacados entonces? Porque son kirchneristas, porque son liberales no populistas, porque son peronistas. No, porque no piensan como Milei. El disenso es, y no es la primera vez que nos pasa en la Argentina, porque no es la primera vez que tenemos gobiernos populistas. Digo, el disenso es siempre percibido como una amenaza estructural. Y el fantasma del comunismo, con esa retórica que parece sacada de la década del 50, donde todos son comunistas, todos los que no piensan como yo son comunistas, zurdos de mierda, marxistas culturales, etcétera, 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 está en el ADN de la estructura narrativa de los populismos, del signo ideológico que sean. Digo, y de vuelta, en ese sentido, Juan José fue uno de los primeros que alertó sobre esas características de la narrativa populista, sobre esas características del relato populista, sobre esa construcción a lo largo de nuestra historia y en particular, como bien decía Marcelo, a partir del regreso a la democracia, eso fue mucho más contundente, permanente y coherente. La veo a Priscila. Priscila, suponete que del otro lado haya alguien que quiera comunicarse con nosotros. Supongo que alguno ya se habrá comunicado. Claro que sí, en nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47, nos escriben acá. Mirta dice: Sebrelli fue un grande, ayudaba a pensar, se lo va a extrañar muchísimo. Hugo también, que nos está escuchando, dice: estoy de camino a La Plata escuchando Retweet, muy buenos los invitados de hoy, muy enriquecedor el programa. Se comunican a través de nuestro número de WhatsApp, algunos ya lo conocen, el 11 51 52 10 47, 11 51 52 10 47, y también se pueden comunicar a través de nuestra aplicación con el signo más 107.5. Hacemos una tanda, ya continuamos en Retweet. Se decretó determinadas medidas para mejorar la gestión de recursos del Inca. Por un lado, se elimina el subsidio anticipado de producciones audiovisuales para medios electrónicos, es decir, las películas cuya comercialización se realiza a través de streaming o DVD. Muchos productores, previendo que sus películas iban a tener baja cantidad de espectadores en el cine, abusaban de este sistema y pedían el subsidio anticipado para hacer la película en DVD o subirla a plataformas de streaming, cobrando de esta manera un promedio de $50.000 sin siquiera tener la película lista. Incluso en algunos casos la película nunca llegaba a producirse y el dinero, por supuesto, se lo llevaban igual. Este recurso dio lugar a una fiesta de anticipos para películas que después no veía nadie o muchas veces no se hacían. Ahora, en vez de anticipos, se van a dar créditos a tasa de plazo fijo del Banco Nación a 90 días. Si después la película genera interés y consiguen efectivamente un subsidio, pueden devolver el crédito con esos recursos.
Bien, Pablo Avelluto, vos has sido ministro de Cultura durante 4 años. ¿Qué te parece esta medida respecto del INCA? Mira, a priori plantea algunos problemas que el modelo de fomento del cine argentino tenía. La solución que propone para mí tiene algunas dificultades que son propias del tema cinematográfico y audiovisual. Por ejemplo, la relación entre calidad y cantidad de espectadores, la relación entre que había casos de abuso, sin dudas. Hay que mirar un poquito más la letra chica de a quienes beneficia y a quienes perjudica. Yo me he peleado mucho durante la gestión con la gente del cine, en particular por las áreas de corrupción que había dentro del instituto y que derivaron en, ahora que están de moda las auditorías, en auditorías de la CIGEN, auditorías sobre las cuales actuamos, desplazamiento de personas, cambios en el presupuesto. Yo, de todos modos, antes de abrir un juicio, me gustaría escuchar a los productores serios en términos de cómo los afecta. Lo que tengo la impresión, y esto es parte del estilo del gobierno que a mí no me gusta, es que el diálogo y la conversación se abandona en muchos casos en nombre de una decisión que se podrá considerar más o menos correcta, pero que yo creo que en la administración del Estado es necesaria esa conversación y el gobierno no le gusta mucho conversar con los que no piensan como él. Y eso me parece que es una limitación. Ahora que la Argentina tiene que plantear su política audiovisual, no tengo dudas. Incluso hay temas mucho más importantes que todavía están pendientes, que tienen que ver con la relación entre cine y series y producción para plataformas, que están fuera del INCA y que han cambiado en los últimos años la manera en la que nosotros consumimos productos audiovisuales. Cada vez vamos menos al cine, cada vez se ven menos películas argentinas, y cada vez, y sí hay una mayor presencia del el sector audiovisual en el mundo de las plataformas, que es parte de un cambio de época. Pero no, digamos, necesitaría estar más al Claro, entiendo. esto para poder abrir un juicio más. Ahora, Marcelo Joffre, Avelluto decía el tema de la conversación, que es muy importante en la gestión del Estado, en la gestión pública, en la política en general. Ahora también creo que Milei tiene que ver el surgimiento del fenómeno con un cierto abuso de conversación o esterilidad de los resultados de tanto conversar y tanto negociar, la necesidad de tomar decisiones fuertes desde el Estado. ¿No te parece? Bueno, me parece que ese es un grave error del electorado argentino, porque uno de los problemas centrales de la Argentina cuando empieza, de la Argentina actual me refiero, ¿no? Es el decisionismo. Es decir, el problema que empieza a plantear Menem genera un cambio enorme, que Sebrelli lo reconocía, por ejemplo, y sin embargo ese cambio enorme que genera no es sustentable. De hecho, explota en el 2001, por algo explota, ¿no? Y en gran medida explota porque Menem genera una idea decisionista, es decir, concentrar el poder en el Poder Ejecutivo, la ampliación de la Corte a 9 miembros para dominarla, también la dominación de las cámaras. Esa ejemplaridad que genera Menem dando la idea de que él se puede quedar 10 años porque genera ese decisionismo, eso se extiende al kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo se ve en el espejo de Menem y hace muchas cosas en el mismo sentido para reforzar eso, para poder quedarse no ya 10, sino 20 años. Y Milei se ve en el espejo del kirchnerismo. ¿Por qué Milei hace muchas cosas? Porque él dice, si Menem se quedó 10 años siendo autoritario, teniendo tintes autoritarios, si Kirchner se quedó casi 20 años teniendo fuertes tintes autoritarios, yo me puedo quedar 50 teniendo tintes todavía más autoritarios. Entonces,
esto, de un lado, la población lo dice, no, acá nunca cambia nada porque no vienen y rompen todo. Y del otro lado, lo que no se dan cuenta es que el problema está justamente en no saber tramitar los consensos. Esa es toda la cuestión. Ahora, también se lo voy a aclarar a Pablo esto, porque saber tramitar los consensos no es para mí lo que en su momento proponía Larreta, que era de algún modo, y creo que Sebrelli también pensaba lo mismo, que era pactar con las corporaciones, porque es imposible pensar en un 70% de la población, en un 70% del grupo, digamos, de poder, sino pactando con los que tienen los contratos en las licitaciones, con los sindicalistas que tienen todos los curros, etcétera. Entonces, ese tipo de consenso era el que de algún modo nosotros lo sentíamos como inconveniente. Ahora, hay algún tipo de consenso que hay que tramitarlo y hay que aceptar que se discutan las cosas, justamente porque somos hegelianos, es decir, en la dialéctica, en oponer una idea a una tesis, una antítesis, y ahí salir una síntesis, porque si solo existe la tesis, lo más probable es que no esté enriquecida. Es decir, en la dialéctica, en la búsqueda de combustiones, salen cosas siempre mejores. Bueno, Abeluto, ahí te dijeron larretista. Yo soy... Después se queja, Pablo. No, yo soy yo, pero digo, a ver, es un tema para discutirlo largo. ¿Con quién discutís? ¿Con quién conversás? Les voy a dar un ejemplo de la época de la gestión. Nosotros habíamos desarrollado un plan con Ralph Hayek, que estaba al frente del Inca precisamente, para generar un fuerte impulso a la producción audiovisual para plataformas, sobre todo aprovechando la capacidad técnica, geográfica, la disponibilidad geográfica que tiene la Argentina. Y eso implicó hablar con dos fuertes actores del sector audiovisual, el sindicato de técnicos y el sindicato de actores, ambos profundamente antimacristas, digamos, en aquel momento. Y logramos acuerdos para cambiar el convenio colectivo, para que se pudieran hacer estas producciones, y por supuesto otras corporaciones sabotearon esa posibilidad que hubiera implicado 20 series de Netflix por año hechas en la Argentina, 5 de Disney, 4 de Paramount, qué sé yo. Es decir, sin duda las corporaciones, como dice Marcelo, seguían por sus propios intereses. En algunos casos se puede acordar, en otros no, y esa es la habilidad del liderazgo político. Digo, lo tenga quien lo tenga. Los pactos de la Moncloa en España son un acuerdo entre corporaciones, un acuerdo político y un acuerdo entre corporaciones también. Es decir, me acuerdo aquel debate hoy, lamentablemente de actualidad, entre Isaac Rabin en el Parlamento israelí con un Netanyahu enfrente, enardecido por las conversaciones de Oslo, y acusado Rabin de traidor por Netanyahu. Y Rabin dice, ¿con quiénes quiere que negocie? ¿Con los que piensan como yo? No, con eso ya estoy de acuerdo. Tengo que negociar con mis enemigos. Es enormemente complejo eso en el día a día. A veces te sale bien, a veces te sale mal. A veces me sale bien, a veces me sale mal. A Macri a veces le salió bien y a veces le salió mal. Pero es parte, como decía Marcelo al principio, cuando hablaba del ideario liberal, que creo que es lo que un poco hoy está siendo puesto en cuestión. ¿Cómo convivimos que no piensan como nosotros? Claro. ¿Cómo lo hacemos? Los mandamos al gueto, los mandamos al bar. Sé gay, pero no aparece en público. Digo, ¿cómo convivimos entre nosotros en nuestra diversidad? Nosotros tres estamos un poco más cerca, pero ¿cómo hacemos con los que están más lejos? No, pará. Acá Marcelo Joffre ha estado más cerca de Bullrich, ¿no? Sí, claro. Estuve cerca de Bullrich ayudándola, sí. Y debo decir algo. Fue la única persona del gobierno que el viernes a la mañana me llamó por teléfono y trató de consolarme. Claro. Después de eso, ni una flor, ni una palabra, nada.
como si no hubiera muerto el ensayista más importante de la Argentina. Peor aún, el biógrafo de Milei, ese personaje insignificante que Sorsi me llevaba cuando cuando era mi productora al programa El Ágora, dijo que era un enemigo de la cristiandad, fundador del FLH, genocida y una calamidad, que había muerto una calamidad. Eso dijo el biógrafo de Milei. Un personaje insignificante cuya opinión no tendría ninguna importancia. Insignificante, pero muy cercano al presidente, claro, y a las ideas del gobierno. Si no fuera que sus opiniones son acuáticas, porque nada en la misma pileta de olivos con el presidente, ¿no? Ahora, o sea que el sucesor de Pablo Abeluto, Leonardo Cifelli, no llamó nada. Que yo sepa, no. No. Pero el otro día lo vi a Cifelli y digo, por fin salió Cifelli con algo de la cultura, porque le daban a Martín Cabral, gran personaje, un premio, una distinción a la legislatura, personalidad destacada de la cultura, y estuvo Cifelli, no solo Cifelli, estuvieron mucha gente, y Cifelli dijo, Cabrales es un personaje de la cultura, porque el café es una cultura, todos tenemos la cultura del café. O sea que estuvo con Cabrales, pero no se emocionó con Sebrelli. Pero yo creo que Cifelli debe ser uno de los peores ministros de cultura. ¿No te parece, Abeluto? Mira, no me gusta juzgarlo. Lo que creo es que sí, este gobierno tiene una visión de cruzado sobre la cultura. Uh-huh. Nosotros hemos discutido mucho, apasionadamente, con Marcelo sobre la cuestión de la batalla cultural. Y creo, Marcelo me corregirá, que cuando discutíamos eso, discutíamos otra cosa que no es la que hoy se está discutiendo bajo el mismo nombre. Es decir, básicamente discutíamos con argumentos de cada lado, por supuesto, acerca de cuál debía ser el rol del Estado, de las políticas culturales en función del cambio de las ideas dentro de la sociedad. Yo estaba en contra de impulsar eso, Marcelo estaba a favor, me ha criticado, hemos discutido, nos hemos peleado y nos hemos amigado, como corresponde. Entonces, pero cuando Nicolás Márquez, Agustín Laje y el propio Milei hablan de batalla cultural, están hablando de una cruzada reaccionaria, conservadora, que tiene que ver con volver a modelos de sociedad imaginarios que están en el pasado y que no tienen nada que ver con ninguna idea liberal, tiene que ver con esto que hablábamos antes, con modelar una sociedad de acuerdo a los valores que ellos creen, que tienen que ver con el aborto, con el movimiento LGBT, con el tema de derechos humanos, con el tema de libertad de expresión, en la cual actúan como cruzados. Solo en ese contexto se puede entender un posicionamiento tan nefasto como el que tuvo Nicolás Márquez a propósito de la muerte de Juan José. Digo, basados en acusaciones ad hominem, siempre. Esa idea de batalla cultural que hoy está en alza es algo que desde cualquier pensamiento liberal, más conservador, más progresista, lo que sea, es algo con lo que uno no puede estar de acuerdo nunca. Es decir, en esa idea restauradora de la sociedad. Uno está de acuerdo, como dijo Marcelo, en que el liberalismo lo que propone es un modelo de convivencia pacífica, diversa. El modelo de la batalla cultural, tal como lo entiende Milei, el pensamiento libertario, y no solo eso, sino los autores que han influenciado sobre el propio Milei en su formación intelectual, como Pope, como Rothbard, lo que están planteando es otra cosa. Y eso en algún momento se lleva por delante las ideas liberales acerca de nuestra convivencia. En ese sentido, el discurso mileísta, la narrativa mileísta, va en una dirección opuesta, sin dudas, a la que planteó Juan José a lo largo de toda su vida, independientemente de las ideas que fue adoptando en cada momento, y seguramente también de las de Marcelo y de las mías. Claro.
Marcelo, vos mencionabas a Patricia Bullrich, que claro, tiene una dimensión humana que no se puede desconocer. Ahora, desde el punto de vista político, ella también ha incorporado el discurso de Milei, ¿no? Digo, es otra halcón. Mira, yo te digo, cuando a mí me llama Patricia Bullrich para tratar de pensar una narrativa, los que estábamos ahí trabajando era Sebrelli, era Luis Alberto Romero, era Marcelo Cavarossi, era toda gente democrática, que la idea justamente era, si nosotros lográbamos que ganara Patricia Bullrich y nosotros de algún modo diseñábamos eso que nosotros queríamos pensar como una socialdemocracia y ella tomaba ese mensaje, entonces nos salvábamos de un lado del kirchnerismo y nos salvábamos del otro lado del mileísmo. Es decir, nosotros sabíamos los riesgos que corríamos, pero lo asumimos y creo que no nos equivocamos. O sea, era lo que teníamos que hacer. Lamentablemente no es que nosotros nos equivocamos, es que la sociedad se fue demasiado para otro lado. Y bueno, ¿qué íbamos a hacer? Teníamos que hacer el mayor intento posible de diseñar una narrativa y una idea para Patricia, para que ella pudiera ganar y una vez que ganara, tratar de aplicar esas ideas socialdemócratas. Ella, en todas las reuniones que tuvimos, de algún modo nos apoyaba en eso. O sea, la gente que rodeaba los ideólogos, está bien, podría haber otra gente alrededor, lo que sea, pero digamos, los que de algún modo estuvimos pensando una idea a futuro, era toda gente muy democrática. Ahí Priscila me hace señas desesperadamente. No sé qué pasa. Ahí estamos, ahora sí. Es que está el productor acá, me avisa que tenemos muchos mensajes en nuestro WhatsApp y tenemos preguntas para nuestros entrevistados también, Cefe, a través del 11 51 52 10 47. Voy primero con los saludos acá de Laura, que dice: gracias a los tres por recordar a Sebrelli, un progresista liberal, desafió el poder en épocas en las que terminabas en un pozo. Se nos fue un pensador, los abrazo a los tres. Pablo dice: leo a Marcelo los sábados en La Nación, sus notas son siempre ruidosas y no pasan inadvertidas. Saludos y felicitaciones. Y acá vienen las preguntas. A ver, por un lado Sonia dice: me gustaría preguntarle a Pablo Abelluto, el ex ministro de Cultura de Macri, con mucho protagonismo en ese gobierno, ¿por qué se alejó de Mauricio y de ese espacio? Me gustaba cómo estaba involucrado con la defensa del PRO. Y por el otro lado nos escribe Luisa nos dice que es escritora y pregunta también para Pablo si no se arrepiente de haber designado a Alberto Mangel en la Biblioteca Nacional, ya que vivía en el exterior y no tenía idea de lo que sucedía en Argentina. Bueno, respondo las dos. La primera, bueno, para mí el apoyo o sea, yo venía notando un giro conservador, seguramente no vamos a estar de acuerdo con Marcelo en esto, en el liderazgo de Patricia en el partido después de la derrota electoral de 2019, sobre todo en términos de las explicaciones sobre por qué el gobierno había salido como había salido, pero hubo una línea que yo decidí no cruzar, que fue la del apoyo a Milei, que ocurrió 2 días después de la primera vuelta, que en ese encuentro que yo llamé el pactito feo, en una columna en El País, entre Patricia, Mauricio, Milei y su hermano. Me parecía que a diferencia por ahí de lo que le pasó a Marcelo o al propio Juan José, que como decía Hannah Arendt, el mal menor no deja de ser un mal. Digo, y entonces no podía votar a Milei, no podía votar a Massa, desde luego, pero no podía votar a Milei tampoco. Esa era mi opinión. Y ahí sentí, ya lo venía sintiendo sobre el final de la campaña de Patricia, en su radicalización antikirchnerista, básicamente, que estaba yendo el barco en una dirección que a mí no me representaba. Digo, con lo cual ese fue el motivo por el cual decidí alejarme, pese a lo cual mantengo relación cordial con muchas personas con las cuales he trabajado, entre ellas el propio Mauricio. Tenemos un libro pendiente todavía. Y ¿Cuál es el segundo? En la biografía de su papá.
una gran historia personal, muy, que ya está bastante avanzada. Entonces, pero bueno, digo, yo llegué al PRO con una idea diferente de lo que había que hacer, y el PRO fue para otro camino y yo me quedé parado en el mismo lugar que estaba. Así que son cosas que pasan en la política, más allá de la gratitud, la admiración que siento por Macri y por muchas personas con las cuales he trabajado a lo largo de muchos años. Pero preferí mantenerme en lo que para mí era una convicción importante, que era la alternativa al populismo de izquierda nunca puede ser el populismo de extrema derecha. ¿Pero ahora seguís con Larreta? Sí, trabajo con Horacio, yo me considero ya fuera del PRO desde hace más de un año. Lo acompaño a él en la idea de construir una alternativa diferente y superadora. Ya veremos hacia dónde nos lleva. Por lo menos se va a casar, dicen. Bueno, ya es algo. Personales. Es importante. Por supuesto, para él, en realidad, mira, yo hace un año, más de un año ya, al principio del año pasado, me convocaron, así como lo convocaron a Marcelo a trabajar con Patricia, pero me convocaron a trabajar con Horacio en algo parecido. Y después que terminó la elección y la derrota de Horacio, Horacio me convocó para tratar de entender lo que le había pasado, lo que había pasado con su campaña, y eso me llevó a conocerlo más. Yo nunca había trabajado con él políticamente o en la gestión, pues estaba en Nación, en la ciudad, y ahí fuimos construyendo un vínculo político, si querés, más profundo. En relación con relación a la segunda pregunta, que era... Mangel, ¿por qué Mangel? Mira, en este momento, de hecho, Marcelo colaboró con mi gestión en el ministerio durante buena parte. Teníamos o sea, la biblioteca se había convertido en un ámbito, entre comillas, militante. Digo, algunos recordarán la presencia de las reuniones de Carta Abierta, el grupo de intelectuales que apoyaron al kirchnerismo. La gestión de la biblioteca había sido muy mala. Y yo buscaba, y de ahí surgió la idea de que Alberto Mangel pudiera proponerle dirigirla, una figura que trascendiera la grieta. Ese era el espíritu que teníamos, además, muchos de nosotros en el año 2015. Es decir, la idea de que había que salir de la grieta por arriba y buscar una persona que tuviera prestigio intelectual, que tuviera, aunque sea de manera indirecta, un vínculo con la biblioteca, y que estuviera más allá de la posición. Por supuesto, eso implicó un enorme esfuerzo para Alberto, que se instaló en la Argentina. Por supuesto, también entender la Argentina, para quien no vive, ya es difícil para los que vivimos acá. Imagínate para alguien que hace muchos años que no está. La situación administrativa de la biblioteca era dramática, y eso fue lo que inclinó la decisión de proponérselo a él, y creo que su gestión tuvo elementos luminosos y tuvo elementos muy complejos, pero fue un paso importante en términos de cómo pensar la cultura más allá de lo partidario, que era lo que había pasado en la gestión anterior, durante los años de Horacio al frente de la biblioteca. Bien, bueno, ya nos estamos por despedir. Debe estar por llegar Pablo Novillo, que es alguien que es impresionante, porque siempre está, siempre va, nunca falta, llega temprano. Acá está entrando. Se enoja si tiene que comenzar tarde. Pero me gustaría, Marcelo, una última reflexión sobre Sebrelli, ¿no? ¿En qué nos ayudó Sebrelli? ¿Por qué lo vamos a recordar a Sebrelli? Hago una mínima reflexión sobre esto que decía Pablo, y paso a lo de Sebrelli. Actualmente, la directora que pusieron es una persona que aparentemente la pusieron por designación de UPCN, y de hecho se mantienen los tres directores de las tres áreas kirchneristas, los tres directores kirchneristas de bibliotecología, en cultura y en administración. Más aún, el director de cultura es un aborigenista que escribe en Página 12, que se llama Guillermo David. Eso es el gobierno de Milei, es decir, por afuera
algo que aparece como liberal y por adentro, digamos, en materia, esa es la revolución cultural y la lucha cultural. Un director de cultura de la Biblioteca Nacional que escribe en página 12 y que es aborigenista. Bueno, dicho esto, y una mínima cuestión más que en su momento Pablo había pensado en incorporarme a mí como una especie de codirector de Mangel, y de hecho yo me entrevisté un domingo a la mañana con Mangel y no nos pusimos de acuerdo, así que tal vez lo que preguntaba esa señora tenía la respuesta ahí, ¿no? Digamos, tal vez lo que Pablo pensó en aquel momento era que Mangel podía ser la figura internacional y de algún modo alguien de acá local podía llegar a ayudarlo, pero bueno, no nos pusimos de acuerdo. Cuando salí ese domingo a la mañana le mandé un mensaje a Pablo que no nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? Bueno, Sebrelli muestra, me parece, 2 o 3 cosas. La primera es que cuando el mundo cambia, uno tiene que cambiar. Eso es muy importante, porque si no uno es sectario, uno es dogmático. Esto lo hablé con Sebrelli la semana pasada, ¿no? Yo le decía, si el mundo cambia y uno no cambia, uno es necio, le decía. Y me decía, no, es sectario, es una secta. Me lo dijo 2 o 3 días antes de morirse. Lo segundo es que Sebrelli muestra esta idea, digamos, de que la sociología real, silvestre, lo que pasa en una casa en Villa Crespo, es más importante que las estadísticas que pueden hacer los profesores en la universidad. Es decir, la verdadera sociología es una sociología concreta, ¿no? Y lo tercero y lo último, me parece, es que Sebrelli nos deja una idea política muy fuerte, que es la búsqueda de un liberalismo que se ensamble con el progresismo. Es decir, lo que tenemos que buscar los argentinos y lo que tiene que buscar el mundo, y lo digo en un día jodido de algún modo, por el triunfo de Trump en Estados Unidos, es el ensamble de liberalismo y progresismo. Bien, Pablo, tu reflexión. No, bueno, para mí Juan José fue un maestro, como todos los maestros que uno tuvo la suerte de tener o tiene la suerte de tener, es a pesar de sí mismo. Es decir, yo no sería quien soy si no me hubiera cruzado con esos libros en la biblioteca de mis padres, si no hubiera seguido leyendo a Sebrelli, si no hubiera tenido la oportunidad de conocerlo, publicarlo y tomar muchos cafés con él a lo largo de los últimos años. Perdemos un maestro en el sentido más amplio del término, en el sentido más enriquecedor del término, y como tal, si bien quedan las obras, si bien quedan los libros, innumerables textos y entrevistas, lo vamos a extrañar muchísimo, porque además era un tipo con un sentido del humor maravilloso. Así que nada, una pena por un lado enorme, una tristeza enorme, y por el otro lado la satisfacción de haberlo leído, haberlo conocido, y de alguien que vivió a su aire y fue fiel a sí mismo a lo largo de su larguísima vida. Así que orgulloso, triste y sintiendo que nos deja un camino que muchos, a nuestro modesto alcance, hemos transitado gracias a sus enseñanzas. Muchas gracias, Pablo Beluto, Marcelo Joffre. Veo a Pablo Novillo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo andás? Bien, fue culpa de ellos que esta vez. No hay problema. Aparte de ser comunistas, y yo quiero, Pablo, que quede claro que yo no tengo nada que ver con lo que han dicho de Milei y demás, y de Trump. Los culpo porque realmente hablaron demasiado. Está muy bien, pero valía la pena escucharlos igual. Ah, bueno. Pero además Pablo Novillo es un amigo. Totalmente. Pablo Novillo es un amigo. Otro comunista. Sí. Estamos hablando de comunistas, Seferino. Sí. Yo me río. Perdimos Pensilvania anoche. Me acuerdo, 97, 98, 99, esa década nefasta de los 90. Estaba Berlusconi en un tiempo, en un momento, y veía comunistas por todos lados, y me daba risa. En una vez auspició el libro negro del comunismo en Italia. Es una buena idea para acá, para Milei, ¿no? Cifeli.
El libro negro del comunismo en Argentina. Porque le dice comunista a gente que es insospechable, ¿no? Y mira, después de... El propio Reato, por ejemplo. No, a mí no. Que ya sabemos que es comunista. A ver, no, yo me precio de una amistad sólida. Después del voto de Bukele y Meloni a favor de que saquen el embargo a Cuba, seguramente han pasado a ser para Milei dos zurdos asquerosos, Bukele y Meloni, ¿no? Claro, porque en realidad Berlusconi era tenía un lenguaje elegante, no era italiano. Nuestro presidente lamentablemente no lo es, pero bueno. Y tiende el lenguaje cloacal. Bueno, es el presidente. Bueno, Pablo, te dejo. Dale. Vas a tener un programa más a tono con el momento, supongo. Yo acá me excedí por culpa de José Luis Orsi, que es amigo de ambos. Faltaron comunistas en Pensilvania, me parece, anoche. No había comunistas en Pensilvania. Ganó en todas. Muy bien. Bueno, suerte, Pablo Novillo. Gracias. Invitamos. Chao, Priscila. Cefe. Y nosotros nos estamos comunicando el próximo miércoles de 10 a 11 con Retweet. Así es, que invitamos a los oyentes a que se queden en la continuidad que ya comenzamos confirmado en el aire de Más 107.